Nuevo Canal 22, Atacama Noticias Televisión. Presenta Bienestar y Salud. Estamos de regreso en el matinal, 9:57. Estamos en nuestra sección de Bienestar y Salud. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la salud mental en la maternidad. Es un tema que muchas veces queda invisibilizado. Sin embargo, es muy importante, se producen muchos cambios en las mujeres, en nosotras, tanto físicos, que es lo más evidente, tanto emocionales, sociales, familiares también. Y para algunas es una experiencia bastante gratificante, bastante positiva, pero para otras también se generan muchos temas de vulnerabilidad, y es por eso que vamos a abordar este tema que es muy importante de poder mencionar, de poder crear también esa conciencia. Y estamos en presencia de la psicóloga clínica Natalia Gascón, a quien le doy las gracias primeramente por encontrarse con nosotros para hablar de este tema. Te doy la bienvenida, Natalia, muy bienvenida acá al Matinal Un Nuevo Día. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás, Nati? Sí, bien también. Un poco frío a la mañana, sí, pero bien. Sí, es importante poder hablar de estos temas que no muchas veces se abordan y que muchas mamás, muchas mujeres lo viven en silencio, y eso es algo que afecta de forma muy significativa también durante el proceso de maternidad, como también el post, ¿cierto? Entonces quiero preguntarte con respecto a esto, ¿qué se entiende como esta salud mental dentro de la maternidad, como para poner en contexto? Mira, lo importante de esto que estás mencionando, como entender qué entendemos cada uno por salud mental en este periodo de la vida, ¿cierto? A partir del momento en que uno se embaraza, en el momento del parto mismo y luego en el postparto. Entonces, nosotros vamos viendo que se provocan alteraciones, como decías tú, y podemos ir viendo que cuando hablamos de la salud mental implica cosas tan básicas como dormir bien, por ejemplo. Dormir bien, alimentarse, lo básico, como tener hambre en el fondo, ¿cierto? Cosas que uno de repente dice, no he tenido hambre, o estoy comiendo, ni siquiera tengo hambre, pero como porque sí. Y dice, ok, algo está pasando, ¿cierto? Pensar con cierto grado de tranquilidad. Poder decir, bueno, yo estoy pensando un ritmo al que puedo seguir el ritmo de mis propios pensamientos, como las palabras que van estando en mi cerebro en este momento, puedo seguir el ritmo, y además mi ánimo, por ejemplo, me permite interactuar de forma natural, de forma fluida, tener momentos agradables con mi entorno. Eso me va indicando que yo podría decir, bueno, mi salud mental está más o menos en un buen estado, exceptuando obviamente el estrés, ciertas cosas. Claro, porque igual se producen cambios hormonales que yo creo que también influyen en cómo la mujer se va a sentir, de cómo vaya viendo también esta etapa, que no es breve, son varios meses donde se van produciendo muchos cambios, y que a lo mejor esto hormonal también influye. Totalmente. Pero eso debería ser como al modo general. A modo general, para yo decir, bueno, cuento con una buena salud mental, yo podría decir, ok, estoy pudiendo dormir lo que puedo dormir, digamos, obviamente hay interrupciones, pero en los momentos en que yo tengo tiempo para dormir, estoy pudiendo conciliar el sueño y despierto con la sensación de haber descansado. Estoy pudiendo alimentarme, tengo hambre, tengo la sensación de hambre, y además estoy teniendo como una alimentación que me hace sentir satisfecha, ¿ya? Ese tipo de cosas como básicas yo podría decir, ok, cuento con una buena salud mental. Puedo ver lo positivo que está en mi entorno, y mis preocupaciones tienen un margen más o menos realista. Ahora, como dices tú, los cambios hormonales, los cambios a nivel neurológico alteran la salud mental. Entonces es muy poco probable que yo me sienta así, en un estado como óptimo en ese momento. Hay una cosa que sucede cuando nos embarazamos, que es un proceso que se le llama matrescencia. Se ha estudiado por mujeres neurólogas principalmente, era una cosa que no se estaba estudiando, no se le estaba poniendo atención, y se pudo visualizar que en la maternidad, en el momento del embarazo, empiezan a producirse cambios tan vertiginosos como una cascada hormonal que provocan cambios neuronales que no solamente están durante ese tiempo, no están solamente en el periodo del embarazo, no están solamente en el parto y en el postparto, sino que son permanentes. O sea, mi cerebro a partir de ese momento
cambia para siempre. Es otro. Es otro, yo soy otra persona efectivamente, entonces es muy fuerte. Cuando además no te lo dicen, no te informan, no hay información verídica disponible. No hay un entendimiento tampoco de lo que te va pasando, de lo que vas sintiendo, de lo que vas vivenciando. Entonces, claro, es más fuerte y se generan también, yo creo, muchas contradicciones. Entonces no sabes si por un lado es algo un poco normal lo que te está pasando, o algo está pasando a lo mejor, ¿cierto? A nivel psicológico, estás pasando por un periodo a lo mejor un poco más complejo, y eso es lo que no se informa y no se entiende. ¿Qué hace a lo mejor a la mujer darse cuenta que algo hay más allá? En general la gente lo transmite o lo verbalizan como un periodo similar a la adolescencia, donde hay mucha inestabilidad emocional, donde me cuesta un poco más socializar. Yo siento que ya no encajo en las mismas cosas o en los mismos intereses o con las mismas personas con las que encajaba previo a mi embarazo. Y uno lo suele identificar como un problema propio. Algo tengo malo yo, algo me está pasando, no sé por qué me pasa esto. Y no hay un entendimiento, usualmente precisamente por falta de información, de que efectivamente mi cerebro está pasando por una especie de segunda adolescencia, donde hay tantos cambios, tantas modificaciones que en el fondo son positivas, porque el objetivo de que estos cambios se provoquen es que mi cerebro se está preparando para poder cuidar a esta criatura indefensa que tengo bajo mi cargo, y entonces obviamente requiere que yo pueda estar preparada para nuevas exigencias. Pero como yo no tengo información respecto a eso usualmente, y no tengo por qué entender lo que me está pasando porque es demasiado rápido además, suele provocar o se constituye también un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión postparto. Yo no entiendo lo que pasa, me siento aislada, me siento diferente, y esto se puede como aumentar el riesgo de que se provoque si es que yo además cuento con una red de apoyo nula, escasa. Deficiente también. Exacto. Si por ejemplo el parto fue muy difícil o sufrí de violencia obstétrica, si es que existen antecedentes familiares de depresión, o yo misma en mi historia de vida he pasado por algún episodio depresivo de diferentes intensidades, si existen factores económicos obviamente, son muchas cosas, tanto internas a nivel cerebral como externas, y ahí entra como la importancia de la red de apoyo y del resto de las personas que rodean también a alguien que está enfrentando una maternidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estas mujeres que generan como este rechazo, esta depresión postparto? Cuando uno puede conversar con ellas, ¿qué manifiestan? Porque a lo mejor en un inicio estaba todo bien, todo normal, estaban felices con su embarazo, pero ¿qué provoca este quiebre? ¿Por qué se genera ese rechazo, por ejemplo, con el niño? ¿Qué pasa ahí? Pasa que cuando la ansiedad se eleva, cuando los niveles de ansiedad aumentan, aparecen pensamientos que a mí me gusta como señalarlos como moscas, por ejemplo, como moscas que están alrededor de mi cabeza, me están lanzando constantemente contenido catastrófico. ¿Qué quiere decir eso? Me están diciendo, van a pasar cosas malas, tú no lo has hecho tan bien, no lo estás haciendo bien en este momento, y en el futuro probablemente no lo vas a hacer bien. Y ahí se mezcla con un contenido más depresivo, porque yo estoy escuchando todo el tiempo escenarios catastróficos. Yo dudo de mi capacidad como madre. Probablemente ese rechazo es una forma de proteger también a mi bebé, que sí me importa. Para la mamá que está pasando por un episodio de depresión postparto, es muy difícil que lo identifique como una forma también de interés y de cariño. Yo me siento tan incapaz en ese momento que siento que lo voy a poner en riesgo, y que una forma de resguardarlo quizás es yo alejarme. Entonces siento que si lo voy a tomar en brazos se me puede caer, que quizás le puedo hacer daño involuntariamente, o incluso en casos más extremos puedo llegar a pensar que yo voluntariamente podría llegar a hacerlo. Pero son pensamientos intrusivos con carácter catastrófico. Es una cosa bien terrible de vivir, y sobre todo porque da mucha vergüenza decirlo. Entonces la gente no lo suele decir a tiempo, o cuando lo dicen pueden ser muy juzgados. ¿Cómo te va a pasar esto con este bebé hermoso? O eres mala persona, o eres mala mamá. Exacto, también. Sí. Entonces por ese lado también se tiende a limitar quizás. No se pide la ayuda o no se manifiesta lo que se está vivenciando. ¿Cómo se aborda este tema? Que es muy, muy difícil. ¿Cómo se aborda con la paciente? ¿Cómo se aborda con esa mamá? En casos más severos, lo primero o lo más importante es derivar con médicos en salud mental, quiere decir psiquiatras, por ejemplo, o algún médico general con especialización en salud mental,
porque entendemos que también estamos en una ciudad donde hay poca oferta de atención médica en lo privado y en lo público. Entonces, donde se pueda, pero que un médico pueda atender a esos síntomas, para ver si existe alguna forma, mediante un tratamiento farmacológico, por ejemplo, que pueda como reducir los síntomas rápidamente y que podamos como trabajar en el desarrollo de otras habilidades mientras los fármacos están haciendo algún efecto. En las personas que se resisten a los fármacos o que toman la opción de no hacerlo, que también es muy válido, en el fondo hay que fortalecer principalmente la red de apoyo. Que esa persona pueda tener momentos de cuidados en sus necesidades básicas. Que esa persona pueda tener un descanso más reparador, que esa persona pueda además entender que lo que le está pasando es una patología de salud mental, no la define como madre, tal cual como cuando yo puedo estar, exactamente, similar a cuando uno está muy contento. Yo estoy muy contenta, me encuentro con amigos y digo, juntémonos, sí, hagamos esto, no sé qué, y a veces uno después dice, no me quiero juntar. Claro. Fue algo asociado a esa emoción. Me dio tanta alegría ver a esta persona que yo pensé en consecuencia de esa alegría. Cuando yo me siento triste, también pienso en consecuencia de esa tristeza. O muy ansiosa, en consecuencia de esa ansiedad. Yo no puedo confiar tanto en mis pensamientos asociados a una emoción intensa. No necesariamente me definen, sino que definen mucho más lo que yo estoy sintiendo. Entonces, como trabajar en eso. Es un proceso largo, me imagino también de trabajar. ¿Se puede lograr también salir de esto? ¿O hay quienes a lo mejor definitivamente no lo logran? ¿O sí siempre se puede? Qué buena pregunta, Nati, porque yo siento que eso depende mucho de la red de apoyo. Cuando hay personas que la verdad es que sufren de muchos juicios, que sienten que incluso asistir al psicólogo o atender a su salud mental ya está mal, que deberían poder solas, efectivamente es más probable que abandonen los tratamientos. Y efectivamente es más probable que esa depresión ya no sea una depresión postparto, sino que ya sea un trastorno del ánimo, se transforma, muta y crece. Que se vuelva como algo más crónico quizás. Exacto. No solamente un proceso. Claro. Como un estado ya permanente en la persona. Sí, si es que no se aborda, no se trata. Exactamente. Sobre todo con el tema de las redes de apoyo, que también es fundamental. Sí. Que no muchas veces se tiene esa concepción también tan importante de las redes de apoyo, sobre todo para las mujeres, las mamás. Sí. Durante este proceso del embarazo, como que estamos hablando y tratando el día de hoy, pero también con muchos temas en general, como que esa falta hace que la mujer a lo mejor pueda salir adelante en muchas materias, que pueda atenderse a sí misma también, porque muchas veces postergamos tantas cosas, ¿cierto?, de nosotras por también tener que dedicarnos a los niños, a los hijos, por no tener tampoco ese apoyo, esas redes que son fundamentales, pero no muchas personas lo ven de esa forma, no lo conciben. Muchos también entregan la responsabilidad netamente a, por ejemplo, a la mujer, porque es tu decisión, es tu responsabilidad, son tus hijos, pero ¿qué pasa con esa mujer? O sea, queda invalidada, ya no existe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso que tú comentas es algo lamentablemente muy común y muy violento. Es como, tú quisiste hacer esto. Sí, exactamente, yo quise hacer esto. Sin embargo, el desarrollo de un ser humano, un bebé, un adulto, todo, implica la interacción social. Implica idealmente el cuidado en comunidad. Tal cual como yo confío en un colegio cuando mi hijo llega a una etapa escolar, en el momento de la primera infancia, yo debería poder confiar en mi entorno. Debería poder confiar en que no me juzguen, en que entiendan que lo que sea que me pasa es muy válido porque yo soy la que lo está pasando. Y es un tema hormonal, es un tema de cambios neurobiológicos que la verdad es que no puedo controlar. Yo no me expuse a esto voluntariamente, yo lo que quería era tener un hijo. Entonces yo no tengo por qué poder dimensionar todo lo que implicaba a nivel biológico y sobre todo a nivel social. Entonces, cuando empieza, no sé, el postnatal que termina a los 5 meses y medio, que hoy hay una discusión para poder extenderlo al año, que ojalá que se apruebe, uno ve a los 5 meses y medio tienes que ir hasta la cuna. Sin embargo, si el bebé se enferma, tú tienes que pedir permiso en tu trabajo. Claro. No puedes llevarlos a la cuna. Y entonces ahí empieza, ok, ¿cómo yo voy a trabajar? Trabajo tranquila sabiendo que en invierno probablemente se va a enfermar por un tiempo prolongado. Entonces, si no tienes red de apoyo, por ejemplo, ¿qué haces en ese momento? Exacto. O si mi red de apoyo son adultos mayores que no puedo exponer a estos virus. También. Es como bien complejo porque alguien puede decir, bueno, pero tú tienes a tus papás.
Ya, pero mis padres tienen factores de riesgo a nivel de salud a los cuales yo no los puedo exponer. Y ahí empieza un tema mucho más complejo. Entonces, también el sistema está hecho para que todo sea muy veloz. Tú deberías ser madre y a los 5 meses y medio estar preparada para poder ir al mundo laboral, pero también para pedir los permisos suficientes y poder cuidar a tu hijo cuando tu hijo se enferma, pero luego seguir trabajando y no agotarte y no quejarte. Entonces es como bastante exigente, la verdad, poco realista también, y lamentablemente así está funcionando hoy. Tú nombraste esta suerte de comentario que muchas veces se escucha de no quejarte. Y eso también es muy cierto, o sea, se escucha mucho porque se cree que la maternidad, bueno, siempre se ha romantizado el tema de la maternidad, donde todo debiera ser bonito, donde todo debiera ser maravilloso, feliz, donde tú como mamá debieses estar contenta todo el día, no debes estar cansada, porque ¿cómo vas a estar cansada? O sea, es tu hijo, ¿por qué te vas a quejar? O sea, eres mala mamá y tú lo que hiciste, lo mismo que hablamos recién, es tu responsabilidad. Entonces, como que... Y tampoco puedes seguir, por ejemplo, con tus cosas, con tu vida, con a lo mejor la consecuencia de lo que venías haciendo anteriormente. O sea, es como que eres mamá y se acabó toda tu vida, quedas paralizado, ahora solamente el foco es tu bebé. Y tú como mamá, como mujer primeramente, quedas anulada, invisibilizada, no tienes voz ni voto. O sea, prácticamente eres en pos y en servicio de un bebé que si tú no estás bien, ¿cómo vas a estarlo también para cuidar de un otro? Entonces, ¿quién cuida de esa mamá? La misma sociedad actualmente todavía es así. Entonces, ¿qué falta y qué cambios se deben hacer a lo mejor para que la propia familia pueda entender esto, pueda tener y brindar ese apoyo que la mujer necesita? Son cosas que a lo mejor estamos acostumbrados porque se han transmitido, ¿cierto?, de generación en generación, donde las propias mujeres somos así con nuestras propias hijas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos entender esto y este cambio también de perspectiva? Creo que lo que tú dices es lo más importante, como los diferentes roles que podemos tener como mujeres. Yo como mujer, al convertirme en madre, no renuncio a todo lo demás que yo soy. No renuncio desde mi intención. Yo quisiera no renunciar a todo eso, ¿cierto? Sin embargo, no todas pueden tener el privilegio de decir, bueno, mi entorno me entiende, me ayuda, me apoya, no me juzga. Lo más común, lamentablemente, es que efectivamente exista un juicio, como tú sales a cualquier lugar, de día, de noche, lo que sea, y te preguntan, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? ¿Con quién se quedó? O sea, hay más personas involucradas en la crianza de este bebé, no es una extensión mía. Es una criatura que yo amo y adoro y yo quisiera estar todo el tiempo con esta criatura, también quisiera hacer otras cosas. Y no por eso yo lo amo menos. Claro. Entonces, es importante tener conciencia de eso, que las personas que no lo viven, la verdad es que, incluso aunque lo hayan vivido antes, que no lo viven hoy, es importante que puedan aceptar, aunque no lo entiendan. Hacer el ejercicio de aceptar algo diferente a lo que para mí es la verdad, aunque yo no lo entienda, es un muy buen ejercicio de convivencia. La verdad es que yo no tengo que entender lo que está pasando un adolescente, por ejemplo, que yo tengo en mi casa, porque quizás no lo voy a entender, mi adolescencia fue muy diferente. La que me han contado mis padres también. Hoy están viviendo en otra etapa, en otro mundo, muy diferente al que yo crecí. También. Exacto. No los tengo que entender. Yo tengo que aceptar que lo que me están diciendo es su realidad, efectivamente es lo que está pasando. Y es válido, exacto. Y así lo mismo con la maternidad. Yo no tengo que entender lo que esta mamá me está diciendo que siente o quiere hacer. Sí puedo entender y aceptar, bueno, ¿qué puedo hacer yo entonces para ayudarle a hacer esto? Claro, y muchas mujeres, muchas mamás también nos restamos de poder a lo mejor trabajar. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco esa ayuda. ¿Quién, cierto, brinda también ese apoyo con respecto a los hijos, a los niños? Y ahí se genera también un sinfín de problemas asociados a esto, económicos también, obviamente. Y todo el tema psicológico, emocional, que empieza a vivir también esta persona por este contexto también, ¿cierto? Súper desfavorecedor y súper vulnerable también que se genera. Sí, totalmente. Y ahí empieza, la verdad es que un estado de vulnerabilidad mayor, por ejemplo, a la exposición de violencia económica u otros tipos de violencia, precisamente por el lugar donde yo quedo, la posición económica, el desarrollo profesional, el desarrollo laboral en general. Entonces, claro, muy probablemente muchas mujeres han tenido que renunciar a tener la vida laboral que tenían,
algunas no. El sacrificio siempre está, en las que renunciaron, en las que no renunciaron. La verdad es que este tema, por ejemplo, de la conciliación de la vida laboral con la crianza, muchas veces uno ve que esa opción laboral la pueden tomar hombres y mujeres. Sin embargo, en familias donde el padre y la madre están presentes, suele ser la madre la que la toma. Y el padre tiene otras barreras. Dice, no, es que no se puede, es que no, ¿cómo yo voy a hacer esto? Bueno, pero la madre sí lo puede hacer, en trabajos similares. Entonces, ahí también hay una invitación a los varones que crían, que están comprometidos con sus hijos, con sus hijas, que puedan comprometerse en todos los aspectos. O sea, no solamente en las cosas básicas, que es lo que tienen que hacer. O sea, no es nada maravilloso, la verdad, todos estamos haciendo lo que es necesario. Pero que aparte de eso que tienen que hacer, aparte de lo básico, que puedan involucrarse en cosas que pareciera ser responsabilidad de la mujer. O sea, que se cuestionen, que pregunten, ¿por qué esto tiene que ser responsabilidad de la madre y no mía? Y si no tendría que ser entonces solo responsabilidad de ella, ¿cómo yo puedo sumarme a esto? ¿Cómo yo puedo ahí la carga participar? recae mayormente siempre en la mujer. Sí. El hombre prácticamente se resta de ciertas situaciones, ciertas cosas que deberían ser también de a dos. Sí. Pero claro, se tiene esa conciencia, por lo mismo que hablábamos de esto que viene, ¿cierto?, arrastrándose de hace tiempo, donde la maternidad está asociada a la mujer. Sí, sí. Incluso hay un dato como curioso que en parejas homoparentales, la persona dentro de la pareja que cumple un rol más asociado a lo maternal, que tiene que ver con la persona que pasa más tiempo con la criatura, con el bebé, suele sentir lo mismo. O sea, incluso en personas, dos varones, por ejemplo. También se ve como bien marcado ese rol. Exacto, suele pasar lo mismo, suele pasar que uno se siente en desventaja en comparación con el otro, que el otro tiene más libertad quizás para hacer ciertas cosas. Siempre es asociado como el rol de madre, no necesariamente a la mujer, claro, pero el rol de madre. Pero sí. ¿Quién cumple ese rol, exacto, por ejemplo? Sí. Bueno, son estudios también que se van haciendo con respecto a eso. Sí. Y con respecto también a estas personas que piden esa ayuda, que consultan, que eso también es importante. Sí. Y quería que también pudieses hacer el llamado a personas que a lo mejor están pasando por una situación así compleja, sí, durante su embarazo o posparto también, que están invisibilizadas, que no han pedido ayuda, que crean que a lo mejor van a poder abordarlo o van a poder a lo mejor superarlo solas. ¿Cuál es el consejo a lo mejor que le puedes dar a esas mujeres? Mira, yo les diría que efectivamente hay muchas cosas que uno puede hacer sola y es genial y es muy bueno saber que tú puedes hacer muchas cosas solas, pero creo que también es muy importante aceptar que el costo que va a tener para mí hacer eso sola quizás va a costarle también a mi hijo o a mi hija, y es lo que yo no quiero. Entonces, como esto es lo más importante en este momento para mí, tanto yo como mi criatura, una muy buena forma de cuidarlo es cuidarme a mí, lo que tú decías recién. Si yo me cuido, si yo pongo atención a tiempo a estas cosas extrañas que me están pasando, como cosas que no me parecen cómodas, que no me parecen normales, es muy importante poder pedir ayuda. Poder pedir ayuda a tiempo, ya sea en el sistema público, si tienen la posibilidad de hacerlo por otros medios, también en el sistema privado. Hoy hay muchas atenciones vía online, entonces también esa es una muy buena alternativa, porque hay personas que no tienen la opción de salir, ir a una consulta, moverse, aunque sea algo mínimo, claro. Pero la verdad es que una opción online también es una muy buena opción y yo he visto pacientes que han tenido muy buenas recuperaciones, la verdad, porque han atendido situaciones muy graves, pero a tiempo. Aunque lleguen dudosas incluso, a veces llegan y dicen, sabes que no sé por qué vine, porque la verdad yo debería hacer esto, debería poder. Mi mamá crió 5 hijos, mi mamá crió, claro. Mi abuela crió 8, no sé. Estas comparaciones donde yo digo, yo tengo solo uno, ¿cómo no voy a poder? Es que la verdad es que simplemente no es que no estés pudiendo, es que estás teniendo dificultades que están haciendo esto mucho más difícil de lo que debería ser. Y entonces lo justo, como ya hablando de un tema de justicia, no tengo yo por qué exponerme a estas dificultades excesivas.
un tema bastante importante, ¿cierto? De abordar, de tratar, y que cada uno como mujer, como mamá también nos podamos hacer cargo, que pidamos ayuda, que muchas veces también postergamos muchas cosas y normalizamos también muchas otras. Así que es muy importante que hayamos, ¿cierto?, tratado este tema, que no es menor, le pasa a muchas mujeres, que muchas veces ni siquiera nos enteramos, inclusive nos le puede pasar a una persona muy cercana, inclusive de la familia, a amistades también. Es muy importante también ser un poquito más empático y estar un poquito más atento y aportar quizá también desde nuestra propia ayuda, desde nuestras propias experiencias también que hemos vivido, si nos ha costado con mayor razón poder brindarles ayuda a otra persona. Te queremos agradecer enormemente por haber estado con nosotros. Muchas gracias, que estés muy bien. Esperamos tenerte nuevamente abordando otro tema también tan importante como este. Muchas gracias, igualmente. 10:22, estuvimos hablando con Natalia Gascón, psicóloga clínica, de este tema tan importante, y esperamos también abordar estos temas acá en Bienestar y Salud con ella, así que pueden dar sus recomendaciones, temas también que les gustaría que podamos tratar sobre temas de psicología, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de teléfono 522-21-21-22. Vamos a separarnos brevemente por una pequeña pausa comercial y volvemos de inmediato para seguir acompañándote acá en tu matinal Un Nuevo Día. Vamos y volvemos. Hacer del lunes otro sábado. Nuevo Canal 22, Atacama Noticias Televisión. Presentó Bienestar y Salud.